es un servicio muy importante que tiene que ver con los cuidados en cocina. ¿Me puedo trasladar? Con la cocina de todos los días. Pero la diaria, la de Eso. casa, lo que sucede en la restauración, me voy que el señor, Vaya, después yo me permiso, sumo. el señor licenciado Diego Siberi me está esperando con un gran invitado. Diego, querido, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Chingui, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Muy bien. muy bien. Bienvenido. Germán. ¿Cómo estás, Germán? Un placer enorme. Igualmente, Gracias por venir. Él es médico veterinario, Médico responsable veterinario. de SENASA. Hace varios años trabaja en todo lo que es supervisar la inocuidad alimentaria y cuidarnos. Y hay un tema, Lucho, Muy hay un tema importante. muy importante y que a los que no conocemos mucho el tema de la inocuidad alimentaria, las enfermedades, escuchan síndrome urémico hemolítico. ¿Lo escuchaste? Lo escuchamos. Bueno, mucho. nos da un poquito de De miedo, miedo, cuando da lo miedo, escuchamos. da miedo, Hay da una miedo. vinculación, hay un cruce con los Sí, chicos, sí. Así que empecemos por ahí, Germán, por lo básico. Contanos un poco de qué se trata esto del síndrome urémico hemolítico. Bien, el síndrome urémico hemolítico es más que para temer, es para prestar atención. Hay que estar muy atento porque es una enfermedad transmitida por los alimentos y en algunos casos por el agua que no esté tratada. Lo digo por las personas que viven en el interior, las que tienen una fuente de agua que a veces Que no es potable, que no es potable, básicamente. o cuando van a un río o cuando van en algún baño para recreación. Bien. Pero es para prestar atención. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que la padecen principalmente los niños de 1 a 5 años. Este es el grupo etario que está más comprometido generalmente. Es la que tiene menor cantidad de defensas y por eso mismo está más propenso a poder ser afectado por una bacteria que podemos encontrarla en cualquiera de los alimentos que está a la vista. Y sobre eso quisiera decir que también otros que estén por fuera de los 5 años podrían llegar a correr riesgo. Germán, Siempre en menor medida. ¿ese rango de edad es el prioritario en contagio o en riesgo también? Es en riesgo y esencialmente hoy SENASA lo que trata de establecer, si bien el rol de SENASA, si bien nuestro rol diario a partir de los servicios veterinarios y de los servicios fitosanitarios, de aquellos que están en el lugar donde se están procesando los alimentos como las carnes y donde se está elaborando o depositando, este es un lanzamiento de una campaña que se viene generando en las redes y tratamos de alguna manera de ampliar esa ventana, de esa conectividad con el consumidor. Y lo digo en relación a lo que me preguntás, porque el riesgo está establecido a partir de que los niños generalmente están en relación con los adultos. Diría manos en la masa. Pero te voy a preguntar, ¿es en realidad en la masa? ¿Es manos en la carne o no es exclusivamente de la carne? Empezá por donde vos quieras, empecemos a hablar de alimentos y cómo tenemos que manipularlos. Bien, de digamos forma segura. que lo principal hay que partir de la base que nos encontramos en esta cuestión de la balanza entre quién está más peligroso que quién. Bien. Y ambos tienen un cierto riesgo. Ok. El reservorio principal son, nosotros podemos contener las bacterias que son las Escherichia coli, es una gran familia que cualquiera de los que está acá la puede contener. Y también los animales domésticos, pero principalmente las que van a afectar, en este caso a los niños de 1 a 5 años, generalmente son los rumiantes y entre los cuales, como están entre nosotros en el campo y después los vamos a consumir, pero vamos a consumir carnes, pero también vamos a consumir verduras que se procesan en áreas de granjas de campo y demás. Y con abonos y fruta, también, ¿no? Y fruta. Sobre eso me puedo explayar. Oh, bien. Lo que estoy tratando de decir que el reservorio es la vaca. Bien. O el ovino, porque yo veo el país y el país tiene distintos tipos de consumo. Entonces, la vaca está dentro de uno de los rumiantes, pero también en el sur tenemos los ovinos. Y el sur no está exento de estar en este momento dentro del cuadro de los que se ven afectados los niños que viven en el sur también. Qué claro que explica, ¿no? Increíblemente. Carne Trato en pic- lo posible de encontrar una relación para que se entienda cuál es la fuente. Perfecto, A partir perfecto. de dónde iniciamos esta situación de cualquiera de los dos, a partir de la materia fecal que está en el pelo, en el cuero de lo que puede ser el animal vivo, y a partir de ahí la podemos incorporar, o en la materia fecal y en la piel en el momento de los procesos. Germán Subervier, responsable de SENASA. Carne picada,
es algo que más o menos conocemos todos, que es donde están muchos riesgos. ¿Nos podés hablar un poquito de cómo manipularla correctamente? ¿Por qué es más riesgoso carne picada que por ahí un trozo de carne convencional? Bien, voy a tratar en lo posible de poner de manifiesto dónde estarían las bacterias, aquellas que son patógenas, quiero aclararlo, porque son un grupo las que son patógenas. Todos tenemos Escherichia coli, los animales la tienen, pero son solo algunas las patógenas. Muy bien. La principal es la O157H7. Esta es la que tiene el mayor porcentaje para la que está siendo prevalente dentro de lo que significa el país, y dentro de lo que significa un rango de tiempo, que a través de algunas normativas con distintos organismos y en lo que nos cabe a nosotros, hemos logrado establecer algunas normas que no existían y desde hace muchos años, partiendo desde allá, desde 2001, 2008, y las más contundentes, comenzaron a mostrar un descenso en los casos, que no es poco, aunque siguen siendo elevados. Elevados. Sí, ahora voy a hablar cómo podría llegar a esto. Por supuesto está dentro de todo el proceso de la elaboración de lo que es la cadena de las carnes. Entonces, cuando llegan a este punto, parecería que es lo más crítico. Y sí, es lo más crítico a partir del momento que nos encontramos con una superficie extendida en kilómetros. Si ustedes me permiten, Sí, yo por voy favor, a hacer una... por favor. Hágalo. Adelante. Claro. Queremos aprender. La idea es, hoy voy a tratar de tomar el rol un poco de los cocineros. Adelante, y haga, voy a haga, aprender. haga. Ellos me orientarán a ver si estoy equivocándome. Pero la idea, ¿cuál es? Ustedes verán que esto tiene superficies entre las cuales la bacteria Escherichia coli O157 o las no O157 podrían estar sobre la superficie por determinadas situaciones, porque pueden ser el manejo que se genere. En las plantas se hacen controles y generan una condición que hace que la inocuidad comience, pero el final de todo es el calor, porque la bacteria va a terminar siendo eliminada a partir de que el consumidor le aplique calor. ¿La manipulación que corre por cuenta del cocinero o de mamá o de papá? O de mamá y en de papá. casa, exactamente. La mayor cantidad de casos se producen en casa. domiciliarios. Mirá. Tengamos en cuenta que podemos ver algunos artículos, algunos alimentos que parecerían que están en otro lado, pero en casa... La mayoría se da en casa. Sí, el porcentaje más elevado es en casa. Entonces quiere decir que hay que tener mucho cuidado los adultos, que hay veces que tratan de impedir que el niño no consuma algunos alimentos, pero el adulto lo consume. Total. Y ahora voy a tratar después de introducir lo que significa lo que Bien. acabo de hacer, la mano. Bien. Para todos nosotros, el lavado de manos, que lo aprendimos en la pandemia Sí. y que vamos a ver algún efecto del 2021, que ya lo estamos visualizando en el 2020, ¿En el descenso? que la pandemia ha logrado establecer algún descenso producto bien, de haber mirá qué utilizado bárbaro. Qué bien, mucho qué bien. lavado de manos. Qué bien. Que lo tenemos ahí. Entonces digo, esta superficie, A que ver, lo hago venga, rápidamente, vamos, venga, venga, póngalo. venga. ¿sí? Tenemos dos superficies. A partir de eso, no sé si utilizo esto, pero Sí, bueno. sí, use nomás. Dame Permiso la- que lo ayudo. Bien, ahí va. Entonces, Adorar. ¿esto qué significa? Que el fuego está dando en una de las caras y a la superficie que lo damos. En el interior, la carne no puede ser contaminada por la bacteria, porque la bacteria no va a ingresar en la carne. Perfecto. Sino que está todo en la superficie. En la superficie. Exactamente. Y ahí el no riesgo de comer una carne jugosa no es que hay riesgo no de bacterias. hay tanto riesgo Bien. en el interior cuando dice, Bien. no, lo prefiero jugoso, y el riesgo no está tan elevado. Pero lo vamos a interpretar eso para los adultos. Mirá. No para los niños. Quiero establecer Esta un salvedad. caso de Clásico. salvedad. Sí, algo muy, muy importante, porque acá va todo dirigido a ese grupo Está etario bien. que es de 1 Es a 5 perfecto. años. Germán, ¿es Perfecto. tiempo y temperatura o solo temperatura? ¿Toca Tiempo- temperatura y ya tiempo- mata o es tiempo también? El tiempo y temperatura, pero como acá verán, esta plancha por lo menos, lo dirán los cocineros, debe tener como 120 grados. No, más, 100, más, está volando. 180 sí. grados. Más, bueno. está volando. Lo damos vuelta. Damos ¿sí? vuelta, sí. ¿Sí? Lo podemos hacer varias veces. Pero no obstante eso, estamos viendo que la superficie ya recibió un impacto de calor. Bien. Si hubiese la posibilidad de que en algún momento una de las bacterias que estamos hablando pudiese haber quedado impactada sobre la superficie ¿La esa, matamos? la pudimos lograr matar porque llegó, como Perfecto. mínimo, tiene que alcanzar 71 grados. Listo. Arriba de los 71 ya estamos Ya está. fuera de la zona de 71 peligro. grados tiene que alcanzar la El temperatura producto. del producto. Perfecto. Si no tengo un termómetro, ¿cómo Bien, me doy cuenta? Bien.
Hoy es difícil que todos empleemos un termómetro porque Sí. habitualmente no estamos acostumbrados. Se recomienda, en el caso de los chicos, si uno quiere restablecer la seguridad sobre eso, Sí. sobre la carne picada, sí puede introducir un termómetro y saber si llegó en el centro, En el centro. a una temperatura de esa dimensión de 71 grados. Ahora, toda esa seguridad que tenemos en una pieza entera como es un bife, no va a suceder en una hamburguesa. Exactamente. Acá A ver, ahora, la ¿qué pasó campaña acá? que lanza Senasa a través de sus páginas, de sus redes, y lo que estamos tratando de interpretar ahora es cuál es la dificultad que tiene la carne picada. Hay dos tipos de carne picada que la mamá, el papá, el tío, el hermano, aquellos que van a estar en relación con el niño, quieren hacer una comida. Entonces voy a tomar Hágalo como en casa, cantidad de como en carne. casa. Y entonces acá vemos que esto está cortado en grandes cantidades y esta superficie se extiende. O sea, Bien. vamos a ver que esa superficie que eran 2 partes, Bien. ahora está distribuida Montón. en miles de partes, donde el calor no se puede saber dónde llegó y dónde no llegó. Difícil Perfecto. distribuir el calor. Exactamente, la distribución de Hola, calor no es la chicos. misma. Hola, amigo Hola, querido. Entonces, al establecer eso, cuando uno hace esta hamburguesa un poco Casera. Cociná, Germán, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Hace casera. Si nos Cuando invitas a un ustedes asado, lo vamos a tiran, ir. Ahí Ahí va. lo van a poner y sí, está logrando la temperatura sobre una de las caras. Perfecto. Pero estamos ¿Qué? entendiendo que la cara no es esa. Es todo lo que sucede Es adentro. todas las superficies que están en el interior. Un consejito de, Sí. de cocinero o cocinera, cuando cocino hamburguesa en casa, siempre trato de hacerla lo más finita posible. Es recomendable. Siempre recomendado a los chicos que comen mucha hamburguesa, cumpleaños, fiestas, siempre le digo a mis hijos que la carne picada esté bien cocida, Bien que cocida. se lo transmitan al cocinero que esté Absolutamente. cocinando en la Por ocasión. eso acá es donde estábamos hablando de la posibilidad de tener un termómetro que generalmente nadie tiene. Entonces, uno tiene que seguir cocinando hasta que el centro esté realmente cocido al punto de haber llegado a la temperatura Una manera adecuada. de darse cuenta, si no tenemos, la mayoría no tiene termómetro, es introducir un palillo, un cuchillo y que salga el líquido. Yo le recomiendo, es un niño, al niño... Córtela. También, Entonces, al cortar un cortarla, pedacito. No le va, el niño no va a interpretar de que le está rompiendo la hamburguesa o lo que está haciendo en casa. Perdón, acá visualizamos claramente Una que tarea aún difícil. Que todavía falta. no hemos cocinó. todavía eliminado las bacterias en caso que las haya. En caso de que existiera dentro de toda esa O superficie. sea, esto no es una hamburguesa segura. Exactamente. Bien. Y en el Eso paso, no es una y en el hamburguesa paso segura. previo, Germán, porque acá ya estamos en la plancha. Claro. Pero, ¿hay algún recaudo que puedo tomar a la hora de comprar? A la carne hora de picada? comprar, esto es muy importante, Diego, A ver. es importantísimo. Aquellos que tienen niños y que van a incorporar la carne picada, que bien lo sabe Diego, es Sí. un tema, es una proteína, Sí. y la proteína hay que destacarlo, primero la seguridad alimentaria es esencial, es fundamental incorporar proteína y los niños la necesitan. Y la carne porque picada se consume un montón. Exactamente. Entonces, la carne picada, donde digo, Senasa en su campaña lo que procura y dice en alguna de sus páginas, dice evitar darle de consumir carne picada. Bueno, Bien. evitar darle de consumir a los niños de 1 a 5 años carne picada en estas condiciones. Ah, mira. Disminuir la posibilidad de dársela en esas condiciones. Pero si ustedes hacen un pastel de papa, por ejemplo, Donde tiene más cocción. no, cocción. Boloñesa, por lona ejemplo. boloñesa, entonces está todo el tiempo dando vuelta dentro del calor y desarmado. Entonces Bien. la superficie comienza a tomar se contacto va a con el cocinar. calor. El mayor peligro es acá, en la hamburguesa. En las carnes que están en contacto de una superficie y no se puede establecer lo que pasa en el Bien. centro. Adentro. Germán, perdón, y interrumpo con algo importante también que creo, a ver si nos corrige. A ver, sí. El tomar la temperatura en un producto tan delgado como es una hamburguesa, No. ¿cuán real es la percepción de la temperatura que tome? Porque yo voy a incrustar el termómetro y seguramente que haya una recepción proveniente de la plancha y no del producto. Absolutamente. Entonces, esto Es puede ser un engañoso. arma de doble Pero filo. hay que, como todo utensilio, todo aquel que trata de apoyarnos en algo que es subjetivo, porque el color a veces Bien. es subjetivo. Sí. Entonces, el termómetro hay que saber interpretarlo
Y aprender utilizarlo. a utilizarlo. Perfecto. Cortar Esto un que se- pedacito, ver si que la carne Se esté puede cocida. sacar de la Exactamente. plancha Claro. y uno lo puede extraer, tomar la temperatura y volverlo a colocar Terminar en en la plancha. horno, las hamburguesas es una buena opción también. Si la hace Podría gruesita. llegar. Exactamente, ¿no? Pero desde ahí lo importante es que al adquirir la carne, las carnes, como les digo, están controladas y se disminuye el riesgo a partir de todo el proceso que se hace, HACCP en los establecimientos de frigoríficos, se aplican los análisis de riesgo y los puntos críticos de control, se pueden aplicar una serie de ácidos orgánicos, ¿sí? Sí, sí, ácidos sí. orgánicos que se aplican sobre la superficie de las canales. Una vez que ha sido quedada al desnudo la carne en toda la media res o la carcasa, tanto de ovino, tanto como de carnes vacunas, entonces se le aplican ácidos orgánicos en algunos casos, que eso disminuye, al final de la línea, disminuye la posibilidad, pero todas las BPM están mucho antes siendo controladas. Los Germán, servicios tengo- veterinarios hacen ese control. Bien. No, perdón, que tengo muchas dudas. Se me, Claro, hay muchas se me disparan preguntas. infinidad. Se dispara. Pero veo una carne Bien. picada que está dentro de una Bien. tripa. Embutido. Muy bien. Un embutido. Bien, ahí ¿Mismos estamos. riesgos? Ahí tenemos dos tipos de carnes. Ustedes ven un embutido y cerdo. ustedes ven la carne picada que la familia consume porque se provee de alguna carnicería, algún expendio. Sí. Y sobre esto estamos viendo un chorizo cocido. Bien. O sea, ¿dónde va a aparecer? Es generalmente en una parrilla. Los fines de semana Sí. es un hábito general. Hoy- Clásico. clásico, Chori, ha pasado a ser un con la clásico, cambiamos el raviol por la parrilla. Entonces la parrilla pasa a estar en relación a qué. Si en caso de ver un momento donde el niño está pidiendo a cierta edad, ¿no? Por eso digo, el grupo más grave o más propenso al riesgo, el de 1 a 5, que generalmente rechaza el chorizo, no lo acepta, algunos no lo aceptan tanto, son los más grandes también, o sea, de 9, de 8, de 10, de 14, puede llegar a alcanzar tener riesgo. Entonces siempre hay que proveerlo. Si ¿Cortado? Mariposa. ¿Lo puedo Sí, cortar? sí, ¿O lo sí, cortan lo ustedes? que quiera, lo que quiera. Exactamente. Sí, la cocción final, dásela, abrirlo y terminarla. Exactamente. Y terminarla para que estar más Porque lo que seguros. hablábamos. Mariposa, ¿no? Lo que Mariposa. conocemos como Eso, mariposa. Entonces, al ponerlo en el Y- calor, Y ahora sí vamos a la ahora plancha. vamos a la superficie. Y entonces vamos a lograr, Bien. en el centro del embutido, del chorizo, de carne picada, logramos llegar a eso. ¿Les parece ir a lo más, a lo Sí, más, a lo más a lo cotidiano. más cotidiano y Bien. que son errores frecuentes que cometemos en casa? Sí, los errores frecuentes por ahí, en algunos momentos, es lo que se trata de sugerir es que se utilicen dos tablas de dos colores. ¿Para qué? Para que en una se pueda manipular Lo el crudo, producto lo crudo, crudo. con en la otra, si me alcanzás, acá tengo un chorizo. Ahí está. Ahí, Venga, póngalo, ¿está bien? póngalo. Bueno, En el otro ahí lo lo cocido. ayudo. bien. Y aquí el cocido cuando ya está caliente, ¿para qué? Para evitar, si vuelve a esta tabla, cometería una contaminación Bien, cruzada. muy Porque bien, bien, esto bien. no alcanzó el calor Sí, y esto y sí este alcanzó sí. el calor. Perfecto. ¿Sí? ¿De sí, acuerdo? Y si no tengo Bien. mucha gente, no tiene. No, dos la tablas mayoría en no la tiene dos casa, tablas. o Por colores, eso, yo ¿qué no tengo hacemos? dos. Ahí nos encontramos ante una situación que la mayoría de nosotros, en muchos de los casos, tenemos una sola tabla. Claro. Y de madera. Y de madera. Y de madera. Entonces, Exactamente. ante esta situación, lo que necesariamente hay que hacer que hay que venir, Lavarla. lavar la tabla. Entre proceso y proceso. Entre proceso y proceso. ¿tá? Está perfecto. Tabla, Esto manos. es fundamental. Sí, lo que no hice en este momento. Bien, bien. Lo que uno está haciendo Todo el tiempo. todo el tiempo, que es lo que aprendimos en parte, es a lavarnos las manos y a no escapar a todas las veces Claro. que lo tengamos que hacer. Y Germán, usted- en la tenemos que tabla, lavarnos la las manos. tabla que no sé si lo habrías dicho, ¿agua Sí. sola o agua y detergente? ¿O agua y lavandina? ¿Agua y vinagre? ¿Qué le pongo? Bueno, a ver, la tabla, con lavarla bien en detergente y agua, ya es Ya suficiente. es suficiente. Sí. Perfecto. Por lo menos logramos establecer, porque es muy difícil aplicar Bien. un antiséptico, un cloro o algo por el estilo acá, que es mucho riesgo. Germán, Entonces tenemos que hacer esto. Lo que termino es entre la carne picada y la carne para cuando la va el consumidor a comprar a la carnicería. ¿Qué tiene que hacer el consumidor para los que tienen niños? Ver que la carne picada se la piquen en el momento. Y elegir el trozo que uno va. Elegir el trozo Sí, sí, y sí, dice, sí. me da, no importa roast beef. qué Claro. tipo de trozo, No, no. pero va visualizando qué característica tiene y que venga y que la vea que se la están triturando a la vista. El carnicero lo tiene que hacer. Está bueno. Tiene que hacerlo el carnicero porque esta es una de las medidas muy clave que tiene al momento de los Mirá. niños
ser incorporado en los alimentos de este tenor. Germán, vos recomendás, por ejemplo, para graficar, estoy haciendo churrasco y voy a acompañarlo con ensalada, ¿no? Sí. Ensalada que voy a cortar tomate, lechuga, que está previamente lavada. Correcto. ¿Vos recomendás elegir el momento que voy a manipular la carne cruda, no tener elementos que van a ir crudos a la hora de comer, separar bien, empezar con lo crudo y después ir por lo hay que separar el momento que estoy manipulando. Y si estoy tomando las carnes, ¿sí?, como las verduras, porque se comprometen ambas, trato en esto de poner en la medida. A ver, ¿por qué las verduras tienen tanto compromiso? Porque estas verduras, ¿sí?, estuvieron en una quinta. Sí. Como los tomates. La verdura tiene un riego. Si en el riego no hay garantía sobre ese riego, ¿y de dónde viene el riego? Es de superficie generalmente. ¿Dónde corren las aguas? Claro. Puede que el agua potable que use el agricultor sea un agua potable. Pero ¿qué sucede? Hay inundaciones, hay lluvia y en los campos de alrededor hay animales. Bien, generalmente clarísimo. hay vacas, hay una serie de estos reservorios que pueden dejar materia fecal en el campo, pero la lluvia se encarga de arrastrarlo por la superficie. Así como hoy están los feedlots Claro. cerca de las casas, cerca de los pueblos, y hay que tener en cuenta Hay que eso tener en cuenta porque eso. están muy próximos de ellos. Lo cual sí o sí, una limpieza segura de los vegetales Primero. y evitar contaminación Los cruzada. vegetales son muy importantes. Hay casos en el mundo, ¿sí?, de grandes casos de contaminación por vegetales. Sí, Escherichia ¿Sí? por vegetales. un Escherichia montón. coli Montón. O26, O157. En el país prevalece la La grave. O157 y la O145 le Mirá. sigue. En gravedad del niño. Sí. Esta parte ¿Cuántas interior cosas, de no? la... Uf, tremendo. tengo Esta parte muy- interior de la lechuga es importante porque si al no abrirla y hay que higienizarla. Por eso voy a ir Bowl. al bowl. Bien, agua. Acá esto lo voy a hacer, tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Y a partir de ahí se introduce, suponiendo que utilice también un trozo Tomate, de tomate. tomate. Está bien, use el tomate. Muy bien, mete el tomate. Y entonces una vez que mete el tomate dice, bueno, yo lo lavé la verdura, la introduje. Ahora, ¿qué puedo hacer para garantizar un poquito más esto? No tratar de evitar lo que podría llegar a ser el vinagre, si es que lo tengo aquí. Sí el o sí Ahí te va, vinagre, sí. Florencia. Vinagre, Ahí te va. vinagre. Vinagre. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un poco de vinagre Bien. y el vinagre Con agua, va a lógicamente. un poquito podría lograr... tener. Sí, me excedí un poquito. No hay importa, problema, pasa nada, no hay pasa nada. problema, se ¿Cuál entiende. sería Lo graficamos. ¿Cuál lo sería la graficamos. proporción? Esto de- es un ácido acético. Bien. Esto está en proporción a la irritabilidad. Una ¿Qué sal. significa? Que por eso uno después le agrega el aceite para atenuar esa irritabilidad. Por supuesto, no en exceso, pero esto es el ácido acético, por ejemplo, que sería un ácido orgánico aplicable a las verduras. Y es muy importante. Germán, la verdad que nos No, quedaríamos tenemos un montón. Hay que días, invitarlo de nuevo, Me ¿te permite, días. me permite porque mucha gente está preguntando algo, Dale, algo que es muy dale, importante. dale. Es un servicio muy importante Dale, esto. dale. El pollo, ¿lo tengo que lavar o no se lava cuando lo llevo a casa recién comprado? A ver, ustedes me están introduciendo un tema que no es que escape a esto. Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Lavar el pollo, si el pollo estuvo bien tratado y en las condiciones que se estuvo conservado, está muy bien. No es necesariamente que haya que lavarlo, porque tiene todo un proceso. El pollo que se ha sido bien cuidado también se merece. Va a recibir el calor. Hay que El pollo cocinarlo, Hay que punto. cocinarlo. Está perfecto. El pollo tiene que ser bien cocinado Bien. y eso es, ahora sí, el pollo en la carnicería no puede estar comprometido con los chorizos, con la carne y los carniceros que le tiran, suponiendo que fuese así, o cuando tiran las hojitas verdes adelante, arriba de las carnes. Pero los pollos pueden estar comprometidos, porque puede venir algún caso donde el pollo se compromete con las carnes de vacuno. Germán, ¿en O de qué ovino. redes, en qué medios ¿Dónde te te encontramos? pueden encontrar para seguir profundizando en esto? Senasa Sí. en este momento está en medios como Facebook, ¿Sí? Instagram Bien. y también en Twitter. Perfecto. Así que en cualquiera de ellos se pueden comunicar. Senasa está tratando de hacer esta campaña y fortaleciendo además de lo que hace habitualmente. Germán, Un ídolo, gracias. muchas Bueno, gracias. gracias a Un ustedes. placer Nos enorme queda- el servicio. Un Gracias. servicio que da para seguir Nos queda charlando. un montón, sí. Vamos a volver al Gracias tema. porque nos quedó una interpretación. Vamos a volver. Lo Sí, vas a- y te de voy a volver a guardados invitar. también en la heladera, también. Nos quedan un montón de Exactamente, nos cositas. quedan un poquito. Muchas gracias, Germán. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Che, nos trasladamos, Juani. ¿Qué quedó?